llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, María Auxiliadora, San Carlos Acuti, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, San Benito, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Beato Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, San Pío de Pietrelcina, Virgen María, ama de casa. Rezamos también por el 5º aniversario del grupo Rezo del Santo Rosario. Petición de gracia por las intenciones del Papa León IV, por la 14, disculpen, porque acá siempre está cuarto. Por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por el trabajo de Paola y Rosa, por una casa propia, por el trabajo de Marcelina, por la unión matrimonial, por la venta de una casa, por el viaje de Lidia, por la conversión y liberación de Luis y José, salud física y espiritual, Zoe, Sol, Lázaro, Eduardo y familia, Antonia y familia, Augusto y familia, Graciela y familia, Mirta, Celia, Agustín y familia, Rosa, Mariela, Hermelinda, Ana María, Patricia, Javier y familia, Sergio y familia, Paola, Elio, Daniel, Carolina, Luis, Laura, Jorge, Diana, Regina, Domingo, Elías, familia Duarte Escobar, Gonzalo, María Sol. Familia Vera Viveros, líder Blanca y Marlene. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio, Eliodoro, Eusebio, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia, Román, Eulogio, María Antonia, Sebastián, Leonardo, Ángel, Dax, Dimiti, Carlos María, Lidia, Juana, Pablo, Claudio, Agustín Emmanuel, Renan, Eulogia, Felicita, Víctor, Cirilo, Gregorio, Marcelo, Giselle. Queridos hermanos, estamos transmitiendo Ñande Yarañé, nuestro primer canal católico, desde la parroquia San José Obrero. Hoy tenemos nuestras intenciones que nos envían a través de nuestro canal. Acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por los 25 años de matrimonio de César Enrique Trapani y Dalila Varela, que hoy están aquí, van a entrar después conmigo allá, y sus 3 hijos, Ayelén, Gabriel y Gianluca.
También rezamos por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yara Ñe'e. Y al llegar ahí ya una señora que me pide hacerse también madrina, agradecemos a Dios. Después de la misa ya le vamos a anotar. También por la salud física y espiritual de Carmen Chamorro, Teresa Flores y familia, María Josefina y familia, Salvadora y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, familia Frutos, familia Seifar Benítez, Mirta Roa y familia, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Y por el trabajo de Cristian, Pablo, Víctor, Silvia, Amada, Mirta y Megan. Y por nuestros hermanos difuntos, Dionisia Guadalupe, Domingo Rey, Emilia Paola, José Jerónimo, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez. Todas estas intenciones y también aquellas que nosotros tenemos en nuestro corazón. También ya hemos iniciado el novenario a nuestro protector de la iglesia también, del Arcángel San Miguel. Bueno, y también aquí, levantame por ese cuadro bien arriba. Vos, el cuadro ese, agarra ese y levanta bien arriba, mostrar un poco a la gente. Ayer celebramos esta devoción que es paraguaya, bien paraguaya. María, ama de casa, así se llama. Virgen María, ama de casa. Y después entonces le pedí a las que han iniciado hace 9 años con el Monseñor Cook. Ese lugar ahí van a quedar para la familia que cumple 25 años, avisarle un poco. Bueno, entonces, 9 años que tenemos esta devoción aquí en Paraguay. El Monseñor Cuquejo ya había presentado este mismo cuadro al Papa Francisco todavía. Entonces después la señora Olga en un minuto nos va a explicar mejor al final de la misa. Ayer tuvimos la misa porque la primera capilla dedicada a esta devoción lo tenemos en el Hospital IPS de Ingavi. Ahí en el 3er piso, la primera capilla que pudimos conseguir ahí con el director. Y entonces, hermosa capilla, entonces donde la gente se va y reza también. Y la imagen grande original está aquí en Santísima Trinidad, aquí muy cerca de nosotros. Entonces ayer lo llevaron en procesión hasta la catedral, también ellas, y estuvieron también celebrando. Y nosotros hicimos la misa en el hospital ayer, transmitiendo también por nuestro primer canal, Ñande Yarañé. Una devoción bien paraguaya, ahí con los atuendos del ñandutí, la naranja, la chipa. El Papa dice cuando vio eso es lo que más le gustó. Jauseco chipa dice que le dijo ella al Monseñor, el Papa Francisco. Bueno, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. Queridos hermanos, en el 25º domingo del tiempo ordinario, nos complace recibirles en la casa de Dios para celebrar juntos la Santa Misa Dominical. Hoy, Dios nos enseña a hacer buen uso del dinero sin esclavizarnos de él para poder servirle plenamente a nuestro único Dios. Con un corazón desprendido de las cosas de este mundo, dirijamos nuestra mirada a Dios y comencemos esta celebración. Nos ponemos de pie, recibimos al celebrante y todos juntos acompañamos el canto de entrada. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey,
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos con gran alegría hoy este 25º domingo del tiempo ordinario. Y como decíamos al inicio, agradecemos los 25 años y el fruto del amor también de César Enrique Trapani y Dalila Varela con sus 3 hijos. Ayelem, la única niña, Gabriel y Gianluca. Bueno, entonces agradeciendo este tiempo de fidelidad y de amor, sobre todo en este compromiso ante el Señor. Vamos a rezar por ustedes y nosotros como comunidad también rezamos por nuestras familias, rezamos por todas las intenciones que hoy traemos aquí ante el altar. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor es nuestro único Dios. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Con mucha fe y atención, escuchemos las lecturas que serán proclamadas. Lectura de la profecía de Amós. Escuchen esto, ustedes, los que pisotean al indigente, para hacer desaparecer a los pobres del país. Ustedes dicen: ¿cuándo pasará el novulinio para que podamos vender el grano y el sábado para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar y compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias y venderemos hasta los desechos del trigo. El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob. Jamás olvidaré ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. Señor, que alza
servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Alaben al Señor, que alza al pobre. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? Alaben al Señor, que alza al pobre. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles de su pueblo. Alaben al Señor, que alza al pobre. Alaben al Señor, que alza al pobre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Él también que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Este es el testimonio que Él dio a su debido tiempo y del cual fui constituido heraldo y apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe. Digo la verdad y no miento. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. Estamos en este 25º domingo del tiempo ordinario. Que la palabra de Dios es siempre una continuidad de lo que el domingo pasado, ¿verdad?, nos decía el Señor y nos hablaba.
Y siempre va exigiendo un poquitito más, ¿verdad? Apretando el torniquete, como decíamos. Y aquí el Señor insiste mucho sobre la actitud nuestra. Cuando habla aquí, dice, no se puede servir a Dios y al dinero. En realidad nos está diciendo, porque en griego el plutos quiere decir riqueza en realidad. Por una vez nosotros dinero decimos, ya pensamos en el pirapiré nomás. Sin embargo, la riqueza en general es todo lo que Dios nos ofrece. Desde tu inteligencia, tu libertad, tu vida misma. Todos los recursos que el Señor pone a nuestra disposición. Cuando dice que nosotros tenemos que dominar las aves del cielo, los peces del mar, todo esto significa que el Señor esta riqueza del mundo nos ofrece para que nosotros sepamos administrar. Hoy el Evangelio nos habla de un administrador. Oye, pillar a eco administrador que estaba haciendo cosas negativas. Y entonces quiere resarcir y hace de todo un poco. Al final el patrón le alaba y le aplaude a este administrador infiel. Como diciendo que, bueno, que tenemos que ser todo infiel. Parece que eso es lo que nosotros aprendimos muy bien aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, esa administración deshonesta. Pero sin embargo, Jesús, atención, y eso creo que todos tenemos que escuchar y aprender para no quedarnos y pensar que tenemos que hacer una administración deshonesta. ¿Cuánto debe? 80. Escriban debe haber 40, dale. Amigo, hoy. ¿Cuánto debe aquí? Y 30. Escriban debe haber 20, etcétera. No, aquí lo que Jesús está aplaudiendo, digamos, es aquello que ya estaba perdido, pero sin embargo de esa deuda fue capaz de recuperar de nuevo. Es como les decía del domingo pasado que nos hablaba de la oveja perdida, del dracma perdido, del hijo pródigo, ¿entienden? Buscamos todos los medios, pero para recuperar aquello que se ha perdido. Y entonces también con una sentencia muy dura para nosotros los cristianos, porque dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y yo pienso así, ¿verdad? Porque hay gente tan buena, ¿verdad? Así en nuestro país. Pero sin embargo, un grupo de deshonestos lo que mandan y hacen lo que quieren. Oye, pues. Y los que decimos que procuramos entender y estar en la luz, sin embargo, parece que somos todos dormiditos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús nos invita hoy, ¿verdad? A mirar y deja la sentencia esencial y lo fundamental para todo hombre, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El que es fiel en lo poco, será fiel también en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también será deshonesto en lo mucho. Entonces, como yo les digo siempre, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que procurar entender que lo esencial y lo fundamental hacia donde Dios apunta es hacia nuestras actitudes. Eso es lo que tenemos que procurar entender. El verdadero cambio es el cambio de actitud. Es una mentalidad nueva. Y esto coincide justamente hoy con este 21 de septiembre, ¿verdad? Que nosotros celebramos con los jóvenes, hablamos de la juventud, hablamos del rebrote, ¿verdad? La primavera, todo comienza de nuevo a resurgir después de haber pasado un tiempo. O a sala tiempo, y la de música para vaya lleva. Pero ahora que viene algo nuevo. Entonces todo esto nos tiene que ayudar, queridos hermanos, para que podamos apuntar hacia lo nuevo, porque eso es lo que el Señor nos va a pedir. La verdadera conversión es la conversión de la actitud, del corazón, del pensamiento. No son simplemente cositas así sobre los cuales nosotros procuramos, parece, luchar, ese elemento, no. Si uno cambia la actitud misma, nuestra misma vida, nuestra misma manera de pensar, todo lo demás viene por añadidura. Es como cuando decimos, ¿verdad? Si uno está enfermo de algo, y me da bronquitis, y entonces ahí voy a tener el catarro, pero después
La consecuencia es todo, donde pide vaina, donde usted va a beber, que pega camoa, todo te va a no poder esto, no poder aquello, ¿no? Pero vos le curaste a esa enfermedad, solo ese era el problema. Y entonces todo cambia, todo rejuvenece, ¿no? Entonces llega y hace todo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que la actitud es muy importante y esa es la que el Señor nos está pidiendo? Y dice, si ustedes no son fieles en el uso del dinero, aquí dice injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece luego a ustedes? Porque uno puede decirse famoso, o sea, si pago se plata, ¿verdad? Entonces vos podés hacer también lo que querés con tus riquezas y tus bienes, porque decís, yo soy dueño de esto. Pues sin embargo el Señor nos dice que no somos dueños de eso. Dios nos dio cualidades para ejercitar, y te dio inteligencia y por eso que estás bien, pero recordate que estamos dentro de una comunidad donde nosotros tenemos que ayudar verdaderamente a salir adelante como sociedad. No es que te vas a poner en el avión a tirar plata ni nada de eso, pero por eso digo, la actitud que hacemos para que eso mismo, que es un resultado positivo con aquellos dones que Dios me ha dado, pueda ser verdaderamente también un resultado positivo para la comunidad. Porque para allá ya lo he votado. Y por eso, esta primera lectura, que es más dura todavía de lo que escuchamos el domingo pasado, ¿verdad? Esto dice, ustedes que pisotean al indigente, para hacer desaparecer a los pobres del país. Amós es un profeta que se encuentra, su ciudad, Tecoa se llama, está al sur de Belén, a 5 kilómetros más o menos. Un lugarcito pobre ahí. Bueno, está a 5 kilómetros de Belén, donde nació Jesús. Y Belén queda a 8 kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, todo está ahí cerca. Pero en este tiempo, más o menos estamos en el 750 a.C., cuando recibe Amós este llamado de Dios, esta vocación, para ir a predicar al norte. En ese tiempo Israel estaba dividido, reino del norte y reino del sur, Samaria y Jerusalén, dos reinos que no se podían mirar la cara, porque en el 931 a.C. se pelearon ahí Jeroboam y Roboam, Roboam hijo de Salomón y Jeroboam, que era uno de los que llevaban el ejército, ¿verdad?, en ese tiempo de Salomón, y se puso contra su hijo. Entonces ahí vino el problema de la división, norte, sur, 10 tribus con Jeroboam y 2 tribus con los del sur, con Roboam. Y comenzó el problema, ¿verdad? Las infidelidades, lo que el domingo pasado hemos visto sobre el arrodillarnos ante el buey Apis, sería, ¿verdad?, ante el becerro de oro, era justamente lo que había hecho Jeroboam. Mandó a hacer, dice, 2 becerros de oro para que no se bajen más hasta Jerusalén, porque estaban peleados. Y lo puso uno en Betel y el otro allá en Dan. Aquí está tu Dios, decía la vez pasada, el domingo pasado. Vean de Dios. Bueno, de esa situación nosotros estamos reflexionando, pero ya estamos en el 750 a.C. Y Amós es llamado, no es que él quería ir, él era un pastor de ovejas y dice que plantaba posiblemente sicómoros ahí en su valle, en su pueblito. Y Dios le llama para ir a predicar y anunciar y denunciar al rey de Samaria. Pero evidentemente que le hacen la vida imposible. Y es un poco lo que muchas veces pasa con nosotros. Cuando nosotros decimos algo, cuando nosotros queremos que el mundo sea mejor, ¿qué pasa? Enseguida lo primero que hacemos, en vez de mirar, ya guapuya calcular, ya es cierto, esto es cierto. Entonces comenzamos nosotros a buscar, a ver un poco, vos profeta, vos Amós, vos esto, vos aquello. Entonces nunca vamos a cambiar, ¿verdad? Por eso es que la iglesia primitiva, los grandes santos, los padres de la iglesia insistían mucho y nos decían, si queremos cambiar, lo primero que tenemos que hacer es
reconocer que somos pecadores. Si no nos damos cuenta de que estamos en una situación negativa, claro que vamos a tapar todo, vamos a querer tapar, y entonces buscamos chivos expiatorios para justificar nuestros errores y nuestros pecados. Y por eso es que Amós es enviado, ¿verdad?, aquí a Samaria. Ustedes lo único que dicen, ¿cuándo es lo que va a pasar? Todas esas penas, con ha feriado, porque lo bendece, imagina. Eso quiere decir aquí, ¿cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano? Solo le preocupa su negocio. A él no interesa eso, el encontrarse con el Señor. Porque entonces con esto nos está diciendo los dos elementos esenciales. Dios y tu riqueza, decía hace rato. No se puede servir a Dios y al dinero. Queridos hermanos, díganme a ver si se acuerdan ustedes. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es? No escuché. ¿Qué? Yo pensé que era ganar mucho dinero. Me preocupaba. Anduvo ahí, sí, entonces. Bueno, eso nos dice, amarás a Dios sobre toda, tengo de preocupación, nada. Lo demás viene por añadidura, en la medida en que uno se preocupa y hace bien las cosas. ¿Y saben qué? Y esa riqueza no va a ser solamente para vos, ¿verdad? Porque Jesús, incluso cuando el doctor de la ley le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús no le da uno, le da dos luego. Le dice, el primero es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. A tu prójimo, el segundo le dice, como a ti mismo. Porque esa es la consecuencia del amor. El que ama a Dios jamás va a querer hacer las cosas negativas contra su hermano, contra su familia, contra las otras personas. Pero también el Evangelio después continúa y dice, ¿verdad? Ustedes van a conocer, por sus frutos le conocerán, por sus frutos. Quiere decir que si vemos nosotros en nuestra sociedad pobreza, si vemos en nuestra sociedad indígena por ahí, deambulando, chicos de la calle, están en la frutero y por cada semáforo, pobrecitos que están de aquí para allá. Una riqueza impresionante, pero que nos falta para eso organizarnos. Esto que es organización. Yo en una oportunidad había dicho, ¿verdad? Y había hablado sobre todo lo que significaban las tres promesas de Dios. Toda la Biblia se desarrolla sobre tres cosas nomás. Toda la Biblia, 73 libros sobre tres cosas nomás te habla. Primero, deja tu tierra y vete a la que te voy a mostrar. Quiere decir que la promesa de la felicidad, eso quiere decir la tierra que emana leche y miel. Todos tenemos que estar mejor, todos tenemos que estar bien, todos tenemos que ser hijos de Dios. No tiene que haber entonces diferencias entre nosotros. Tenemos que preocuparnos porque todos estemos en ese camino de la felicidad. Eso quiere decir salvación. La segunda cosa de la que habla la Biblia, el otro es la descendencia. El pueblo, es decir, nadie se tiene que considerar cuántos años, no, estamos en comunidad y por eso la descendencia. Por eso es que Abraham después se preocupa, Señor, me habías prometido la descendencia y no tengo nada. Lo único, Eleazar, mi esclavo, es el que va a heredar todo. No, le dice, es tu herencia. El asunto es que esa esterilidad no es porque Sara es estéril en su vientre, no. La esterilidad, esto es teología, queridos hermanos. La esterilidad es cuando nosotros no producimos frutos de comunidad, de entendimiento, de trabajar juntos y de entendernos y de llevar adelante algo lindo y positivo, ¿verdad? Y después dice justamente la tercera, que es la monarquía. Y la monarquía, pues, no es tampoco tenemos que tener un rey ahora aquí. No. Aunque ya se llame con la reina, ¿verdad? Porque sea ella ponga nada o lo que sea. No, la monarquía solamente quiere decir organización, esa comunidad que es capaz de mirar lo que está diciendo aquí el Señor. ¿Cómo nos organizamos como comunidad para llegar a la salvación? Los tres elementos, punto y basta. Si entendiste esto, entendiste toda la Biblia. De donde leas, tenés que leer, porque esas son las claves de lectura. A mí me sorprendió mucho, ¿verdad? Porque después de cada cupé, no sé por qué tanto eco así, tanto. Yo eso suelo decir, aquí lo suelo decir mucho. Y en mi programa ya de Yañez, siempre. En cada cupé sí que fui bastante así suavecito, dulce de leche, con morfina y analgésico, ¿verdad?
pero Sapucaipa hoy, mucho ahí, que sigue mirando en tuyo, y ñande yañera. Bueno, hay que escuchar más, pero escuchar para hacer una verdadera conversión, ¿verdad? Y me llamó la atención porque después un intendente ahí me encontró y me dijo, para ahí, se gusta la área que intendente, ¿verdad? Pues, o poco el Seina. Pero yo te invito, venía a mi intendencia. Ahí está abierta toda la parte administrativa, padre, para que usted lleve sus peritos y mire un poquitito cómo va nuestra economía. Sí, hasta eso, hasta ahí. Acá entonces lo entiende mía con hasta esa. A ver cómo maquillan o cómo hacen bien verdaderamente, ¿verdad? Entonces, ya que me abrió, padre, y yo no se preocupe, todo abierto. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Pero no es nada aquí de la Municipalidad de Asunción, no es nada eso. No es nada, ni vimos a pesar de que ese fue un exalumno nuestro ahí, salesiano, ay, que subió Don Bosco, ay, mío. Bueno, en fin, María Auxiliadora, sálvanos. Bueno, pero fíjense aquí justamente lo que sigue diciendo. Y ahora viene lo duro, ¿verdad? Lo de Amós. Porque dice, ustedes lo único que saben hacer es aumentar el precio. Y eso lo tiran sobre los pobres. Falsean las balanzas para defraudar. Y eso nomás yo recordaba porque cuando era chico, mamá alguna vez me decía, mi hijo, anda rápido a la carnicería, trae un poco de carne. Te doy yo añadir 1 kilo puchero. Bueno, y me iba. Y después ahí, famoso. ¿Ustedes se acuerdan de esa balanza que tenían los platos? Y ahí se le ponía esa era la pesa, era 1, 2, de acuerdo al kilo. Así cuando a la carnicero, que era la... ¿Qué tenga ya ahora? ¿Cómo hacían? Y entonces la balanza enseguida. Yo a zapaoina, a regalarme. Upimo bien enseguida. Todavía ni guapo. No, es que dejaba ahí que se equilibre. Aquí está, yo tenía una romanita chiquitita, 750 gramos, no me cuela 1 kilo, o sea, pagaba 1 kilo. Apeante con la ave y añade Amós. Es interesante, ¿verdad? 750 años antes de Cristo, como y seguimos con lo mismo, ¿verdad? Otra cosa, y esto está por llegar, Gina, porque dice, compraremos a los débiles con dinero. Está por llegar, Gina. Hoy costamos la votación dentro de poco, Gina. Intendente, que haya vota para llegar, Gina. Compraremos, dice Loya, a los débiles con dinero. Y eso es justamente porque no tenemos los criterios de Dios, ¿verdad? Eso que acaba de decirnos el Evangelio. O le vas a servir a Dios o le vas a servir a la riqueza, a tu egoísmo. Compraremos. Y para eso tenemos que comenzar, ¿verdad? A buscar recursos. Y acá que, dale, mica, tú estás empresario, quien sea, tanto, por favor, eruque, dañan de campañará. Ojalá, queridos hermanos, que lo que pidamos son las riquezas espirituales de Dios, desde aquellas propuestas que valgan la pena, ¿verdad? Al indigente le vamos a comprar por un par de sandalias. Bueno, Amós es muy duro. Saben que después Amós, Oñembodipará, evidentemente, él que venía del sur y se iba a predicarle a lo del norte. Jontita, fuera de aquí. Vete a comer tu pan y a predicar en tu pueblo. Pero no termina ahí porque esta es la sentencia final del Señor. El Señor lo ha jurado por el orgullo de su pueblo. Jamás yo olvidaré ninguna de tus acciones. Esta es una forma muy dura, ¿verdad? Porque esto quiere decir, y desde aquí también nace todo lo que se llama el movimiento apocalíptico. El apocalipsis, pues, no es eso como mucha gente, que 3 días oscuros, no. Apocalipsis, en griego quiere decir revelación de Dios ante las injusticias. Y el apocalipsis, ¿saben por qué surge? Porque justamente se dan cuenta que no venía la justicia, confiaban en sus reyes, confiaban en sus gobernantes y no veían eso. Miren lo que se encuentra aquí. Y entonces el Apocalipsis es, Señor, solamente tú tienes que revelarnos cómo será esa justicia que nosotros no podemos lograrlo.
Apocalipsis. Revélanos, Señor, ¿verdad? Y entonces por eso el Señor dice, bueno, ya que ustedes no pueden, déjenme a mi cargo. Al final, oye, ya te digo, dicen 10. Y de ahí viene todo entonces, este sentido teológico, ¿verdad?, del famoso infierno y el cielo. Ahí nacen estos conceptos, ¿verdad? La resurrección. El primero que habla de esto es Daniel, capítulo 12, del 1 al 3, te habla, ¿verdad? Resucitarán todos, dice, se levantarán del polvo, unos para la condena eterna, otros para la vida en Dios. De acuerdo a tus actitudes y de acuerdo a cómo yo no me olvidaré de tus obras. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que ser muy sinceros en este sentido. Tenemos que hablar de la palabra de Dios, como se dice, sin filtro, porque es la única manera de entender lo que Dios nos dice y qué es lo que Dios quiere de nosotros. A muchos cristianos lo han matado, a todos los profetas lo han hecho fuera. ¿Por qué? Y porque pero esa es la palabra de Dios y esa es la que nosotros tenemos que procurar vivir también desde nuestras comunidades. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras intenciones. A cada petición respondemos: en ti nos refugiamos, Señor. En ti nos refugiamos, Señor. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Pidamos por la Iglesia Universal para que siga luchando, aún con las adversidades de nuestros tiempos, por llevar esa buena nueva de salvación a todos los rincones del planeta. Oremos. En ti nos refugiamos, Señor. Dios nos pide este día de manera especial que oremos por los que ocupan cargos en nuestra sociedad. Pidamos de manera especial por los gobernantes de nuestro país para que luchen por procurarnos esa paz que nos permita una vida tranquila y apacible. Oremos. En ti nos refugiamos, Señor. Dios nos pide ser justos. Pidamos por los oprimidos de nuestra sociedad, especialmente por aquellos que son explotados injustamente, sin tener una voz que se alce para defender sus derechos. Oremos. En ti nos refugiamos, Señor. Dios nos ha reunido en torno a su banquete. Pidamos para que esa unidad que nos congrega hoy aquí en este templo la hagamos vida también en nuestros hogares. Oremos. En ti nos refugiamos, Señor. Vamos a rezar por los 25 años de matrimonio de César Enrique, Dalina, y también por sus hijos Ayelén, Gabriel y Gianluca. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Nadie puede servir a dos señores. Hoy entreguemos con el pan y el vino nuestras ofrendas materiales, desprendiéndonos de todo aquello que nos separa de Dios. Presentemos nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo, para el sostenimiento de la Iglesia. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa
el perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Acepta Iglesia. con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y semejanza y sometiste a su poder las maravillas del universo para que administrara según tus designios. Por eso te alabamos con los ángeles y cantamos sin cesar con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te pedimos humildemente, Señor, que hoy te acuerdes de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y rezamos especialmente hoy por nuestros jóvenes, 21 de septiembre.
Y también hoy, al recordar los 25 años de César Enrique y Dalina, que en Cristo has fundado su familia hace 25 años, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida hasta que la muerte los separe. Y te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, Virgen María, ama de casa, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanarme. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo es el Señor de nuestras vidas y por eso ahora nos acercamos a recibirle en la comunión. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Entonces vamos a hacer la renovación. Vengan aquí, tómense las manos como hace 25 años. Mírense uno al otro. Bueno, ahí los hijos, vengan aquí. ¿Quiénes son los mamitis? Pónganse detrás de mamá. Bueno, y los papitis aquí detrás de papá. Bueno, ahí está. Yo, Enrique, te recibo a ti, Dalina, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Dalina, te recibo a ti, César, nuevamente como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas,
en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 25 años, que no lo separe el hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pónganse aquí al costado. Ahí el anillo. Bueno, abran un poco. Aquí ponete, ahí a su lado, aquí, de ese lado. Así toda la gente que puedan ver. Bueno, pone ahí sobre las palmas de la mano. Saquen el anillo y pónganse su palma en la mano. Ahí está, vamos a hacer la bendición. Ahí está, muy bien. Señor Jesús, te pedimos que bendigas estas alianzas que hoy César y Dalina se entregarán nuevamente al conmemorar los 25 años de matrimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Agarrate el anillo que le vas a poner. Ponele en el dedo. Yo, César, te pido que recibas este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. César, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, fuerte aplauso para ellos. El beso de los 25 años. Y ahora los hijos también. Ustedes abrácenle y bésenle a sus padres. Muy bien. Entonces la señora Olga, por favor, si puede venir aquí. Entonces, 1 minuto, por favor, para explicar un poco rápidamente sobre... Y vos, ayúdame. Vení. Fuerza. Aquí. Bien arriba para que toda la gente vea un poco. Y vos nos explicás un poco rápidamente. Vení más hacia aquí. Aquí. Agradezco al Padre Víctor Cabañas, que siempre nos está acompañando, a la Comisión Virgen María Ama de Casa, para difundir esta devoción que hace 9 años fue entronizada en la Catedral de Asunción en el año 2016. En el 2019 fue a la Santísima Trinidad y desde ahí ahora va a pasar directamente a su capilla en Ingavi, en donde los enfermos y todos sus familiares le esperan, en donde el Padre Víctor ayer ofició la misa. También tuvimos una procesión desde Santísima Trinidad hasta la Catedral, despidiéndose ella ya para volver a su casa, que es la Capilla Virgen María Ama de Casa, 3er piso en Ingavi. Esta vocación nace a pedido de las mujeres de la Liga de Amas de Casa del Paraguay, porque decían cómo nosotras las amas de casa no tenemos una patrona, y viendo quién podría ser, quién mejor que la Madre de Jesús, la Virgen María, que le sirvió a su hijo y a su amado esposo en todas las tareas de la casa. Como dice acá en su oración, dentro y fuera de la casa, nosotras, por más de que tengamos un alto cargo, podemos ser presidenta, gerenta, un alto cargo, pero llegado a la casa, somos mamá, somos esposa y somos ama de casa. Y eso nos realza a todas las mujeres y tenemos que estar orgullosas. Con esta imagen que ustedes ven que ella tiene, fue creado por Monseñor Pastor Cuquejo, lleva en el brazo un bolsito en donde lleva frutas y chipa, y en los pies tiene un cántaro que es el agua viva, y como pueden darse cuenta, la única imagen que el niño le contempla a su madre es la Virgen María Ama de Casa. Ella tenía que ser una virgen muy bella para que uno la pueda contemplar sin cansarse, así como el niño le contempla, y todo lo que la madre le pide a su hijo, ella nos da toda vez que es para nuestra conveniencia, pero siempre pidiendo con fe, porque con fe todo lo alcanzamos. Ahora les invito para que podamos rezar su oración que todas tienen, y encomendarle nuestra casa, nuestro hijo y nuestra familia a ella, para que siempre nos proteja, nos bendiga y nos lleve a su Hijo Jesús. Como ella dijo, hagan lo que Él les dice. María es intercesora, la que nos da los milagros, y lo que le pedimos es Jesús. Rezamos.
Todos tienen, repartieron. Todos tienen, sí. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a hacer esta oración. Oración, Señora, discípula y misionera de tu Hijo Jesús, frente a ti y a tus pies pongo mis tareas, las repetidas, diarias y necesarias labores de la casa, dentro y fuera de ella, y las responsabilidades que tengo con mi familia. Deseo que me ayudes a realizarlas con amor y alegría, como tú las hacías por tu divino Hijo y tu santo esposo. Ayúdame a admirar en cada tarea bien hecha el brillo del rostro de Dios en las cosas cotidianas. Ayúdame a mejorar cada día mi vida y la de los que amo, a fin de que el Padre, tu Hijo amantísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, a través de tu mediación, me bendigan hoy y siempre. Amén. Lo que queremos con esta vocación es que María sea la primavera de la evangelización y que podemos reavivar el amor a Jesús y a María en nuestra familia, poniendo a nuestros hijos en sus manos. Amén. Amén. Entonces, podemos sentarnos un ratito. Hay un grupo que cumple 5 años del Santo Rosario. Vengan todos aquí, le vamos a dar una bendición especial a este grupo que hoy agradece. Hace 5 años que comenzaron el Santo Rosario y entonces que coincide tan bien también hoy con esta presentación también. Que el Señor Jesús las bendiga siempre, las proteja y a través del Santo Rosario ustedes sean intercesoras y como el profeta Amós también puedan anunciar la palabra, el amor de Dios para con su pueblo y puedan denunciar también las cosas de injusticia y para que podamos vivir siempre de acuerdo a los mandamientos del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un fuerte aplauso para ellas y que Dios las bendiga. Bueno, y a sus lugares. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la parroquia? Avisos parroquiales. El domingo 19 de octubre tendremos la visita de la reliquia de San Carlos Acutis y exposición de los milagros eucarísticos en el mundo, diseñado por San Carlos Acutis y aprobado por el Vaticano. Esto es en el marco del 3er aniversario de la Capilla de Adoración. La llegada de la reliquia será a las 8 horas. Más información pueden leer en los carteles que se encuentran en las entradas. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, les invitamos a unirse a nosotros en una hora de adoración a Jesús cada semana. Será un momento especial para conectarnos con Dios, reflexionar su palabra y sentir su presencia en nuestras vidas. El amor, solo con amor se paga. San Juan de la Cruz. Contactar en secretaría en horarios disponibles para la adoración. En secretaría también están disponibles los talonarios de una rifa solidaria para ayudar a una hermana. Muchas gracias. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos, para que en estos misterios reciban los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso domingo. Muchas gracias, Padre, igualmente.